grabando tú ya? Ahora comencé, sí. Y ahora voy a compartir pantalla. ¿Se ve entonces algo? Sí, ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Sí. Y ya, voy a ponerlo en modo Bueno, de presentación. espero que todos los estudiantes se hayan informado a través del delegado que la entrega del informe se postergó una semana tal cual ustedes lo solicitaron. Así que hoy día estamos adelantando la clase que estaba programada en virtud de esta solicitud que ustedes hicieron. Lo que sí al respecto, lo que viene de los informes, quedamos con el programa bastante ajustado para que tengan en consideración en las futuras entregas que no hay mucho más holgura. Bien, ahora vamos a comenzar con las clases, las dos presentaciones que hay. Va a partir el profesor Otto con el dimensionamiento de cables de fuerza y después continúo yo con presupuestos y especificaciones técnicas. Ya, perfecto. Tal vez, no sé si estará Cristian escuchándonos o viéndonos nuestro delegado. Aló, profesor. Disculpe, Cristian, no está el Chris en esta sesión hoy porque la verdad es que es auxiliar de un curso, entonces no Ya, pudo estar presente ahora. perfecto. Mira, entonces era solamente para recordarle a Cristian que agenda entonces los grupos hoy en cuanto a fecha y hora para el día 4 de noviembre, ¿ah? Que es la clase Ya, donde corresponde las presentaciones del grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y después agendará, ¿no es cierto?, la clase siguiente que me parece que es el 11 de noviembre. Era para recordarle eso nomás, ¿eh? Así que si tú lo ves por ahí, dile que, por sí, favor, sí, de hecho, él me dijo que en caso de cualquier cosa le avisara a usted porque él no iba a poder estar. Entonces, eso más que nada. claro, entonces ahí la idea es que Cristian ofrezca, ¿no es cierto?, una agenda de horarios y fechas y los grupos se reportan eligiendo el día y la hora que más les acomode. Eso yo creo que es la forma más rápida en que puede salir esa planilla, ¿verdad? Sí, de hecho, por lo que me había comentado Chris, que con la otra delegada, Luna, ya Luna. tenían más o menos listo como la idea, pero todavía no lo iban a subir hasta la próxima, o sea, lo iban a tener hasta tenerlo como listo. Lo iban a subir cuando estuviese como listo, pero ya Ya, tenían una planilla como más o menos hecha. ya, entonces el ideal es que Cristian y la señorita Luna nos manden, ojalá el día martes, el día anterior, la agenda con las horas, para estar preparados nosotros, y la fecha de entrega de toda la documentación, que es el informe, más el estado de pago, más el PowerPoint, tendría que estar entregado todo el curso el día miércoles a las 18 horas. ¿Ah? Ya, entonces yo le digo al Chris que el martes le mande como los grupos que van a presentar el día siguiente y los Exactamente. documentos que se deben entregar. Se deben entregar entonces el día miércoles hasta las 18 horas. La idea es que cuando ya parta la clase, digamos en horario oficial, ya estén todos los grupos con sus documentos entregados, ¿no? Todo el curso, ¿ya? Ya. No sé si tú quieres agregar algo más, Oriol, de lo que acabo de decir. No, yo creo que usted ya lo mencionó todo ya. No hay Lo problema. mencioné todo, ya. Ya estoy viendo la hora, así que voy a comenzar, porque hay 14 alumnos, hay 12 alumnos, así que, y como va a estar grabada la clase, no hay problema. Bueno, buenas tardes. Primero, saludar a todo el curso y decirle que hoy día lo que vamos a ver es dimensionamiento de cables de fuerza. Ahora, este es un tema importante porque en todo proyecto eléctrico hay cables, entonces hay que dimensionar los cables de tal manera que la instalación funcione correctamente. Ahora, sobre este tema hay muchos papers, muchas publicaciones, hay normas, etcétera, pero aquí voy a presentar esto en una forma muy simple y con un grado de exactitud suficiente como para al menos llegar a un primer resultado de proyecto. Me salté la primera diapositiva. Aquí tal vez del índice lo que quiero destacar es que el punto 2 es importante. Vamos a ver cuáles son los criterios para dimensionar los cables. Y también un ejemplo al final, que es el que podría
ser más aclaratorio. Entonces, hecha esta introducción, nos vamos a la parte de aspectos generales y revisar qué es lo que significa dimensionar un cable. Dimensionar un cable significa obtener su sección óptima, la sección óptima del conductor, que sería esto que estoy mostrando acá abajo. Esta sección en el sistema métrico se expresa normalmente en milímetros cuadrados, pero el sistema norteamericano utiliza el AWG. Más adelante voy a detallar un poco más lo que significa el AWG. Ahora bien, que la sección sea óptima significa que este conductor opere dentro de sus límites térmicos tanto a corriente nominal como a corriente cortocircuito. ¿Cuáles son las temperaturas ahora que alcanza este conductor a corriente nominal? Están entre 60 y 95 grados. Hay algunos conductores que están un poquitito más arriba. Eso trabajando a régimen permanente, es decir, las 24 horas del día y así sucesivamente. Y en cortocircuito, la temperatura que alcanza este conductor en el momento de la falla está entre 150 y 250 grados. Y por supuesto que es una temperatura de corta duración, que es lo que dura, digamos, la falla, es 1 segundo, 2 o 3 segundos. Todo esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. ¿Cuáles son ahora los criterios? Son básicamente 3 criterios. Se dimensiona por corriente nominal la sección, por corriente cortocircuito y por regulación de tensión. Existe un cuarto criterio que es por ahorro de energía. La verdad que esto no lo he visto en los proyectos, pero sí está en algunos papers y algunos especialistas tratan también de que se aplique este cuarto criterio. Pero lo concreto son estos 3, corriente nominal, cortocircuito y regulación. Entonces vamos a calcular una sección en milímetros cuadrados por corriente nominal, otra por corriente cortocircuito y por regulación. Por supuesto que la sección que resulte de mayor calibre es la que se adopta, porque esa cubre, ¿no es cierto?, todas las anteriores. Lo que voy a hacer a continuación es, en forma muy breve, presentar cada uno de estos criterios, cómo se trabaja y cómo se determinan los milímetros cuadrados para cada criterio. El primero, entonces, por corriente nominal. En este caso, se utilizan principalmente tablas, como la que está acá. La voy a explicar. Tablas que son de normas. Norma chilena, la 04-2003, o tablas de fabricantes. Cada fabricante tiene también sus propias tablas. De hecho, esta tabla es del fabricante COSESA, un fabricante nacional. Y básicamente la tabla, ¿qué es lo que muestra? Muestra la sección en milímetros cuadrados y las corrientes asociadas. En esta primera columna está la sección en milímetros, que va de 1,5 hasta 240 milímetros cuadrados. Y en este campo, y en este otro campo, están las capacidades de corriente asociadas, ¿no es cierto?, a cada sección. Y a su vez cada campo está dividido en 3 columnas. La primera es para corriente continua, un conductor de corriente continua. La segunda es un circuito trifásico en conexión trébol, en disposición trébol. Y la tercera es una columna para circuito trifásico en disposición coplanar. Y estas 3 soluciones están al aire, a una temperatura ambiente de 30 grados. Y en estas otras columnas también tenemos una primera de corriente continua y después tenemos una solución en trébol, pero subterráneo y en ductos, con una temperatura en la Tierra de 20 grados. Entonces ustedes ven que la canalización y las temperaturas afectan, ¿no es cierto?, la capacidad de corriente de cada conductor. Entonces, por ejemplo, este de 10 milímetros cuadrados, si lo ponemos, por ejemplo, en una disposición coplanar, le podemos sacar 96 amperes, pero si lo ponemos en una solución trébol, le podemos sacar 77 nomás. ¿Se fijan? Entonces, hay factores que dependen, o sea, las capacidades dependen del tipo de canalización o de disposición de conductores que se elija. Bueno, entonces se trabaja con este tipo de tablas. Hay muchas tablas, yo puse esta nomás, pero si ustedes se meten a la literatura van a encontrar
varias tablas. Entonces se trata de obtener los milímetros cuadrados de sección, obtener, digamos, esto a partir de la corriente nominal de la carga. Ahora, ¿de qué depende este dimensionamiento? ¿O de qué es lo que es función? Ya lo dijimos, es función de la temperatura de operación del conductor, que puede trabajar a 60 o a 95 grados. En este caso, esta tabla está hecha para 75 grados. Si COSESA genera una tabla, por ejemplo, para 95 grados, seguramente para una misma sección, pero con más temperatura, vamos a sacar más corriente. Voy a mostrarles más adelante una tabla de esa naturaleza. El tipo de canalización, esto es re importante, porque si es aéreo o en aire, o si es subterráneo, si es en ducto, si es en canaleta, aplican factores de corrección. Es un poco lo que estamos viendo acá, porque aquí estamos viendo que esto es a 30 grados, entonces si lo vamos a poner esto a 15 grados en el sur, en Punta Arenas, vamos a ver que vamos a poder sacar un poquito más de corriente para una misma sección. Y por último, tal como lo acabo de decir, la temperatura ambiente también afecta mucho lo que es el dimensionamiento por corriente nominal. Más adelante vamos a ver de todo esto un ejemplo. Por cortocircuito, aquí también se utilizan gráficos y fórmulas, no tanto tablas. Aquí son gráficos de este tipo y fórmulas como estas que están acá. ¿De qué depende ahora el dimensionamiento? Depende del valor de la corriente de falla, esto es fundamental, del tiempo de despeje de falla. La norma establece como mínimo 0,5 segundos, pero a veces se considera 1, 2 o hasta 3 segundos para ser más conservador. La temperatura post-falla, es decir, al término, por ejemplo, del segundo o de los 3 segundos, la temperatura que alcanza el conductor puede estar entre 150 y 250 grados. Lo importante es que esta temperatura no dañe la superficie del material aislante que está pegada al conductor. O sea, el material aislante que cubre el conductor tiene que soportar estas temperaturas, una de estas al menos, ¿no es cierto?, hasta 250, para evitar que se carbonice y se queme. Y la temperatura de servicio del conductor, es decir, a qué temperatura está el conductor previo a la falla, que puede estar a 60 o a 90 grados, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Y también es importante el material, si es cobre o es aluminio. Todos estos parámetros en el fondo están reflejados en las mismas gráficas, en estos mismos esquemas que estoy mostrando. Brevemente, en el eje horizontal se lleva la sección. Y aquí fíjense bien que la sección está en AWG. Ojo, aquí está en AWG la sección, no está en milímetros cuadrados. En el eje vertical va la corriente de cortocircuito en kiloamperes, en miles de amperes, y después hay una familia de curvas que son los tiempos de falla. El 1 segundo está acá. Esta es la curva de 1 segundo. Vamos a ver en un ejemplo después cómo se utiliza. Y hay una solución de cobre, hay una tabla similar para aluminio, pero en este caso puse cobre solamente, con una aislación de 75 grados y cables desnudos, o sea, o desnudos aéreos, pero después en este caso vamos a usar nosotros aislación de 75 grados. Y una temperatura de 150 grados para cortocircuito, y los tiempos de falla son todos los que están acá. Vamos a trabajar con 1 segundo nosotros. Pasamos ahora hay otra forma también de... ¿Sí? Dime nomás. ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿Aló? 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 Se escucha bien, don Arturo, parece que no hay consulta. No hay consulta, ya. Entonces, en vez de usar las curvas que estaba mostrando en la diapositiva anterior, estas de acá, voy a repetir, estas son curvas Madeco, de la fábrica Madeco. Entonces, en vez de usar esas curvas, se pueden utilizar estas otras que son las curvas Ampacity de la norma norteamericana. Pero es lo mismo, acá abajo ustedes ven que está en AWG y en MCM, esto lo voy a explicar un poquito más adelante con la información respectiva. Está la fórmula que se aplica, están las temperaturas, 150 grados,
finales y 75 grados cuando está operando el conductor a carga nominal, el conductor que estamos dimensionando, y las corrientes de falla y los tiempos de despeje de falla. Aquí está un segundo y también se expresa en ciclos. En vez de darlo en segundo y milisegundo, el tiempo de despeje de falla se expresa en ciclos, 60 ciclos, 50 ciclos. Y la tercera forma, el tercer gráfico para calcular, dimensionar por corriente cortocircuito es con densidad de corriente. Recuerden que el J representa densidad de corriente en amperes por milímetro cuadrado, que son estos que están acá, pero son amperes por milímetro cuadrado, donde los amperes es la corriente de falla, no es la corriente nominal. Acá abajo va la temperatura, y esta familia de curvas, hay un grupo que es para cobre 1 segundo, cobre 3 segundos, esta segmentada es aluminio 1 segundo y aluminio 3 segundos. Entonces, normalmente entre 100 y 160 amperes por milímetro cuadrado es una buena densidad de cortocircuito para cables de fuerza. Entonces, si tomamos 100 y tomamos, por ejemplo, cobre 1 segundo, 100 con cobre 1 segundo, tendríamos una elevación de temperatura de 50 grados, que es muy razonable. Y los 150 están por acá, los 200 están acá, 250 están por acá. O sea, incluso podríamos trabajar hasta con unos 180 amperes por milímetro cuadrado para llegar a estas temperaturas. Bueno, y por último, por regulación de tensión, bueno, sabemos que el delta V, ¿no es cierto?, la variación de voltaje es V1 menos V2 partido por V2 multiplicado por 100 y lo tenemos en tanto por ciento. Y por supuesto que este delta V va a depender del largo del cable. Mientras más largo vamos a tener seguramente una variación de voltaje mayor y a su vez eso depende de la resistencia de este cable. La norma acepta más o menos 10%, pero es aconsejable un límite más bajo, puede ser más o menos 5%, más o menos 6% para instalaciones de baja tensión industriales. Bueno, formas de canalizar ahora los cables. Hay muchas formas de canalizar los cables y esta canalización afecta al dimensionamiento por corriente nominal. Tal vez el más utilizado es en ductos, poner los conductores dentro de un ducto que puede ser de PVC o de acero galvanizado. El ducto no puede llenarse 100% con conductores, la norma establece un máximo de un 30%. Esto porque el calor que se genera, piensen ustedes que estos conductores pueden estar a 90 grados, así que aquí se está generando mucha temperatura y esa temperatura, ese calor hay que disiparlo. Y si no podemos disiparlo bien, esto, digamos, sube más su temperatura y puede llegar a valores peligrosos. Esos ductos pueden ir subterráneos en un hormigón, pueden ir, hay otros que es una solución aérea, hay una solución en ducto, una solución sin ducto, en fin, hay distintas formas, ¿no es cierto?, de canalizar. Otra forma que se utiliza mucho es en bandeja, es decir, poner los cables sobre este tipo de equipo, con una tapa. Estas bandejas, aquí hay una muestra, ¿no es cierto?, es como una suerte como de mecano, que uno va armando y va ruteando entonces el cable desde un extremo hasta otro extremo. Y por último, esta disposición coplanar que ya vimos al aire o una disposición trébol. Entonces, cualquier medio de canalización que se utilice hay que considerarlo para dimensionar en forma óptima la sección del conductor o los conductores que estamos poniendo sobre las bandejas en los ductos o en alguna estructura aérea. Y por último, las canaletas, ¿no es cierto? Estas canaletas también se utilizan mucho, son canaletas en hormigón, que se utilizan en los patios fundamentalmente y en las centrales también se utiliza este tipo de canalización. Entonces tenganla presente porque influye, repito, el tipo de canalización en el dimensionamiento del conductor por corriente nominal. Ahora, ¿cuáles son los factores de corrección? Son varios, pero elegí dos, por variación de temperatura y por variación de la temperatura de conductor y ambiente. Aquí tenemos por variación de la temperatura ambiente. Si estamos a 30 grados, no hay corrección, no se aplica ningún factor porque es 1.
Si la temperatura baja, por ejemplo, a 10 grados, ustedes ven que hay un factor 1,22. Es decir, si aquí teníamos 100 amperes, aquí podemos tener 122 amperes, pero trabajando a 10 grados. Y al revés, si la temperatura aumenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, sube a 40 grados, significa que se derratea esto en 0,87. O sea, si teníamos 100 amperes, a 30 grados, a 40 grados vamos a tener 87 amperes nomás. Entonces ahí ustedes ven claramente cómo afecta la temperatura ambiente en el momento en que estamos decidiendo la sección de un cable. Ahora bien, si pasamos a las temperaturas de operación del conductor, 60, 75 y 90, que son las más conocidas, acá están 60 grados, 75 grados Celsius y 90 para este tipo de cable en 60, este tipo de cable en 75 y todo este tipo de cable en 90. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sección de 85 milímetros cuadrados, a 60 grados, operando el conductor a 60 grados, podemos sacarle 165 amperes. Pero con estos mismos 85 milímetros cuadrados, si lo hacemos trabajar a 90, podemos sacar 225 amperes, o sea, podemos sacarle prácticamente 60 amperes más por el solo hecho de subir la temperatura de operación del conductor a 90 grados. Ahora, mientras más caliente está trabajando el conductor, podríamos decir que es un poquito más riesgoso que trabajar a 60 grados, a pesar que los diseños de las aislaciones tienen que ser aptas para estas temperaturas. Bueno, ahí hay dos ejemplos, entonces, cómo se afecta, ¿verdad?, la capacidad nominal. Todo esto vale para corriente nominal de un conductor en función de sus temperaturas de operación. Aquí viene entonces brevemente la conversión del sistema métrico nuestro al sistema norteamericano. El sistema métrico es milímetros cuadrados y el norteamericano es AWG, eso significa American Wire Gauge, y MCM. Los MCM son millicircular mil. Vamos a mostrar unas tablas donde se muestra, donde se ve esta equivalencia y se entiende un poco más esta notación norteamericana. Aquí la tengo dos tablas. Voy a mostrar esta primero. Estas flechas rojas que están acá es la sección en milímetros cuadrados, sistema métrico nuestro. Todo esto de acá y todo esto que está acá. Estas de acá. Y el sistema americano, el circular mil, que se usa poco, pero se usa a partir de los 1000 circular mil, que son estos que están acá, y los AWG. El AWG parte en 40, toda esta lista, y termina en 4/0. Y aquí ustedes ven que un 40, por ejemplo, AWG corresponde a 0,005 milímetros cuadrados. Entonces, en la medida que los milímetros cuadrados van aumentando, el AWG va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, un milímetro cuadrado, aquí tengo 1,04 milímetros cuadrados, corresponde a un 17 AWG y a un 2048 circular mil. La verdad que esta columna de circular mil no se utiliza. Lo que sí se utiliza es el milicircular mil, que es este que está acá. O sea, por ejemplo, si tenemos una sección de 507, de 500 milímetros cuadrados, tendríamos 1.000.000 de circular mil, pero como es muy grande esa cifra, uno dice que estos son 1000 circular mil. Entonces, 1000 circular mil equivale a 500 milímetros cuadrados. Eso significa que la razón es más o menos 1:2, ¿no es cierto? O sea, esta es la mitad de este, ¿no?, para tener una idea. Y acá abajo está la explicación de lo que es un circular mil, que es en el fondo, como ellos trabajan en pulgadas, entonces las áreas las manejan en pulgadas. Y finalmente, 1000 circular mil son 1.000.000 de circular mil, que sería este que está acá. De aquí para abajo, entonces, uno puede, por ejemplo, si tenemos 1000 milímetros cuadrados, 1100 milímetros cuadrados, serían 2000 circular mil. Esa sería la forma en que se trabaja. Y esta otra curva, esta otra tabla, tal vez un poquito más sencilla. Aquí parten los AWG, parten en el 40 y termina en el 4/0. Bueno, esta tabla, además de tener la sección, tiene los milímetros
de sección, los milímetros del diámetro, milímetros cuadrados, que son los que nos interesa, y los kilos por kilómetro, el peso del cable. Aquí tomé, por ejemplo, el que vimos hace un momento atrás, el de un 17 AWG, equivale a 1,039 milímetros cuadrados, o sea, casi a 1 milímetro, que es la misma conversión que vimos en la tabla anterior. Y acá entonces, si queremos ver, por ejemplo, 500 milímetros cuadrados, acá, 500 milímetros cuadrados, que es una buena sección, 506, son 1000 circular 1000. 1000 circular 1000 están acá. En cables de media tensión se utiliza bastante esta unidad, los MCM. Y en baja tensión se utiliza el AWG y nuestro sistema es, por supuesto, en milímetros cuadrados. Lo que obliga la normativa nacional es que se trabaje en milímetros cuadrados. Así que si viene el conductor o cálculo en AWG, hay que pasarlos a milímetros cuadrados con estas tablas, que son tablas de norma. Un poquito sobre diseño de cable muy rápido. Este es un diseño típico de un cable de fuerza. Tenemos el conductor. Aquí tenemos la aislación. Esta es la aislación. Este conductor es el que trabaja a 90 grados o 80 grados y por lo tanto el conductor está en contacto con esta aislación y esta aislación tiene que soportar esa temperatura y en cortocircuito esta aislación tiene que soportar los 250 grados. Entonces, caso contrario, se empieza a quemar esto acá, se carboniza, se produce el cortocircuito y lo más probable es que ocurra un incendio. Eso hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de este conductor, con sus temperaturas de trabajo y las aislaciones asociadas a esas temperaturas de trabajo. Y finalmente una cubierta protectora, que es una cubierta mecánica que protege la aislación del cable o del conductor. Distintos tipos de cables. Este es el más característico. Estos son cables que tienen una protección adicional afuera, multiconductores. Este es un cable submarino con bastante protección y cables flexibles. Ustedes ven que no son sólidos estos. No tengo acá la muestra de uno sólido, pero el sólido es rígido. Aquí estos son más como flexibles. ¿Eso qué significa? Que en las especificaciones técnicas, cuando uno compra los cables, hay que decir, quiero algo como esto, quiero algo como esto, quiero algo como esto. La próxima clase con el profesor Tuca, que va a haber especificaciones, seguramente él va a explicar con un poco más de detalle las especificaciones necesarias para los cables. ¿Cómo se fabrican los cables? Muy simple, es por extrusión del cobre, es decir, es un proceso de reducción de la sección por estiramiento en caliente del conductor. Son máquinas de este tipo, y aquí se está trenzando cuando son varias hebras, aquí está la máquina que está haciendo la extrusión, y se cubre después con un material aislante, que en este caso un XLPE, que se llama Cross-Linked Polyethylenium. Es una aislación bastante utilizada. Y finalmente se despacha en carrete. Pongo esta diapositiva para que sepan que hay tecnologías, ¿no es cierto?, para cómo se fabrican los cables y es importante que sepamos un poquito de aquello. Esto, el suministro viene en carrete. Los carretes de baja tensión normalmente son de 100 metros. Los alambrados, todos a regleta. Cada cable con su número, con su conductor y cada regleta a su vez con su número, de tal manera que el alambrado tiene que coincidir la numeración del cable con el terminal de la regleta respectiva, 101, 102, 106, 108, y se va alambrando tal como lo vimos en la clase pasada. Este es un trabajo bastante de detalle. Imagínense ustedes que a veces hay que alambrar 60, 70, 80 kilómetros de cable, dividido en distintos tramos y secciones, que por supuesto es un trabajo de detalle que hay que verificar después. Bueno, ahora un ejemplo y con esto voy a terminar. Puse un ejemplo muy simple que es un transformador de 60 kVA de 12.000 a 380 con una impedancia de un 4% y queremos determinar la sección óptima de este conductor, es decir, el conductor que conecta el secundario del transformador con una carga equilibrada de 60 kVA, 50 Hz, 380 volts. Y suponemos que la canalización de este cable, de este conductor que está acá con rojo, es del tipo coplanar, como está acá,
Estamos trabajando a una temperatura ambiente de 30 grados, que tenemos un tiempo de falla de 1 segundo. Bueno, entonces con esos datos calculamos primero la corriente nominal, esta que está en azul, es de 91 amperes, y la corriente de falla 2,3 kiloamperes 1 segundo. ¿Cómo se calcula esta corriente nominal por una carga equilibrada? Estoy seguro que eso lo deben recordar de sus cursos de circuitos, ¿no es cierto? Y cómo se calcula la corriente de falla, también tienen que recordarlo de sus cursos de sistema. Acá en esta diapositiva está calculada la corriente nominal, que son los kVA partido por raíz de 3 y los kilovolts. 60 kVA partido por raíz de 3 y por 0,38 nos da los 91 amperes que teníamos en la diapositiva anterior. Y la corriente de falla trifásica se trabaja en tanto por 1, donde la corriente de falla es la corriente base multiplicada por la corriente tanto por 1. En este caso, la corriente base secundaria son justamente estos 91 amperes. Ahí está, corriente base 91 amperes, que es la misma anterior. La corriente de falla trifásica es 1 partido por la impedancia, que en este caso es 0,04 tanto por 1, por lo tanto la corriente de falla en tanto por 1 es 25 tanto por 1, multiplicamos 25 por 91 y nos da los 2,3 kiloamperes un segundo. Entonces, en pocas palabras, 91 amperes va a ser el dato de entrada para las tablas de determinación de la sección por corriente nominal. Y 2,3 kiloamperes un segundo va a ser el dato de entrada a los gráficos para determinar la sección por corriente cortocircuito. Veamos eso primero por corriente nominal y después por corriente cortocircuito. Acá está por corriente nominal. Entonces, la misma tabla que teníamos hace un momento atrás, habíamos elegido una configuración coplanar 30 grados al aire libre, por lo tanto, estamos en esta columna, y la corriente que más se aproxima a 91 amperes son los 96. Por lo tanto, elegimos 10 milímetros cuadrados para dimensionar el conductor por corriente nominal. Recordemos estas cifras, 10 milímetros cuadrados con coplanar, con 30 grados y un montaje, una canalización al aire. Aquí abajo están explicadas cada una de las columnas. El 1 es la carga para corriente continua, el 2 la solución trifásica y el 3 también es una solución trifásica. Bueno, ¿cómo calculamos ahora la corriente, el dimensionamiento por cortocircuito? Recordemos que la corriente de falla era 2,3 kiloamperes, el conductor era de cobre con 75 grados de operación, y nos vamos entonces a 75 grados cobre, y vemos que para 2,3 kiloamperes, que es más o menos lo que está acá, ahí, por ahí está muy chiquitito, pero se nota, y para 1 segundo, que es esto que está acá, corresponde 3 AWG. La verdad que es un poquito más, pero bueno, quedémonos con 3 AWG. Es un poquito más, son 4 me parece, pero bueno, trabajemos con 3. Ahora bien, los AWG tenemos que llevarlos entonces a milímetros cuadrados. Ah, no, bueno, está todavía por regulación de voltaje. Si uno calcula con la resistencia del conductor para 26,7 milímetros cuadrados, nos da una caída de 10 volts acá, por lo tanto tendríamos 210 acá, 220 acá, y nos da finalmente un delta V de 4,8% que cumple. Entonces hay que comprar el cable de 26,7 milímetros. Por corriente nominal teníamos 10, por cortocircuito teníamos 26,7, por lo tanto compramos el de 26,7 que cumple también por un valor de regulación aceptable. No sé si tengo la transformación de la 3 a 2, no. Tendríamos que ir a las tablas anteriores para ver el 3 AWG. ¿Cuáles serían las especificaciones o qué es lo que deberían incluir las especificaciones técnicas de cable? Bueno, primero exigir que sean resistentes a los incendios, sobre todo en las subestaciones y en las centrales. Fundamental que sean resistentes a los incendios, baja emisión de humo, libre de gases halógenos, retardante a la llama y que cumplan con las normas IEC. Hay una aislación tipo EVA que cumple con todos estos
estas características. Hay que especificar para qué se van a usar los cables, en centrales, minerías, parques solares, eólicos, industria, etc. Pueden ser con blindaje y sin blindaje para evitar inducciones electromagnéticas. Especificar si tienen protección especial, caso de cables submarinos. Exigir la certificación de las pruebas según las normas IEC. Esta de acá es bastante exigente. Especificar algunos casos especiales, si es para aviones, si es para barcos, si es para trenes, etc. Indicar el metraje de cada cable con su sección y voltaje. Y después hay unos cables especiales que no los traté en esta diapositiva, que son los cables de control, señales y fibra óptica, que sería materia de otra clase, pero hay que considerarlo en la especificación técnica. Y algo sobre precios. Aquí tomé 3 calibres, 1,5, 16 y 240 milímetros cuadrados. El de 1,5 está costando 180 pesos el metro y viene en carrete de 100 metros para 600 volts y 70 grados del conductor, 70 grados de operación. Después este de 16 soporta 90, es un poquito más caro este. La temperatura de cortocircuito que soporta este son 200 nomás, no 250. Una aislación para 1000 volts, y ahí el costo son 643 pesos el metro. Uno de 240 para 75, poquito más que este, poquito menos que este otro, 600 volts, está costando $14 el metro, son 10.000 pesos el metro, un cable como de este tipo. Así que aquí tienen el orden ustedes más o menos de lo que hay que pagar, ¿no es cierto?, dependiendo si son cables de menor sección, mayor y mayor sección. Ahora aquí hay unos de media tensión que también los incluí, por ejemplo aquí hay un 2AWG, que son 33,6 milímetros cuadrados, por 90 grados el conductor, es este, 90 grados, una aislación de 15 kilovolts, y esto cuesta $12,3 el metro. Estamos aumentando aquí la sección 120 milímetros cuadrados, con una aislación XLP, cross-linked polietileno, 15 kb, $14,5 el metro, uno un poquito más grande, 240, 25,5, y uno de 500, $48,5 el metro. O sea, aquí ya si estamos comprando 100 metros, estamos hablando ya de algunos miles de dólares. En el caso de Ñuble, ya les dije que hay 68.000 metros de cable, se demoraron 5 meses en entregarlo con un costo de $480.000 y fueron fabricados en Argentina, Marlef, en la ciudad de Buenos Aires. Después les puse un caso muy particular, un cable de 400 milímetros cuadrados, pero de 220.000 volts, que es este que está acá. Fíjense toda la aislación que tiene, la protección mecánica, que es una protección en aluminio y una protección en PVC, y aquí el metro de este cable está costando $1.350. Casi un poquito más de 1 millón de pesos el metro de este cable, para que se formen una idea del costo de esto y la ingeniería que tiene un cable de esta naturaleza, por lo que hay que explicarlo bastante bien, hay que especificarlo bastante bien. Nombre fabricante, algunos pocos, Siemens Alemania, Pirelli Italia, Japón, Cosesa Chile, Madeco Chile. Entiendo que Madeco parece que no está funcionando. BICC Inglaterra, Mitsubishi Japón. Esta lista es muy larga, pero puse algunos nomás. Y por último, ¿qué aspectos de proyecto hay que tener presente con los cables? Bueno, primero el tipo de canalización. Es un aspecto de proyecto fundamental. Si es aéreo, si es subterráneo, ducto, bandeja, etc. Hay que hacer buenas especificaciones técnicas de cable. También es un aspecto de proyecto. Hay que hacer las memorias de cálculo para dimensionar los cables, son los 3 criterios que acabamos de explicar. Hay que saber interpretar los planos de canalización, si es en ducto, si es en escalerillas, si es en canaletas, etc. Considerar el material, si estamos comprando cobre o aluminio. Considerar el embalaje también es un aspecto de proyecto, el despacho, el carrete, el metraje total para el proyecto, no nos puede sobrar ni faltar. Hay que conocer las corrientes nominales de cortocircuito, los tiempos de despeje de falla. Todo eso también es de proyecto. Hay que conocer los fabricantes, las normas que se aplican y por último los costos para poder hacer un presupuesto estimado y los plazos de entrega para ponerlos en una carta Gantt. Bueno, conclusiones, muy rápido, especificar correctamente los cables. Tenemos que hacerlo bien eso.
Verificar la sección óptima del conductor con las memorias de cálculo respectivas, que no sean ni muy grande ni muy chico, el óptimo. Exigir los certificados de prueba, fundamental. Se deben conocer los planos de canalizaciones con sus factores de corrección. Cada canalización lleva asociado un factor de corrección. Y cumplir con las normas, tanto las nuestras como las internacionales. Y por último, lo pongo destacado, que un mal cálculo, ¿no es cierto?, de la sección y un mal tendido de los cables, la canalización, dos aspectos importantes, puede llevar a un incendio en la instalación. Y esto ustedes lo han escuchado seguramente en la televisión, en la prensa, en la radio, que se quemó la industria tanto, se quemó el hogar tanto, se quemó la casona tanto, por un posible cortocircuito, dicen. Bueno, seguramente si fue así es porque algo de esto no funcionó bien y se produjo entonces el daño inevitable. Bien, con esto termino. No sé si hay consultas, me pasé un poquito de la media hora. No sé si hay alguna consulta, alguna inquietud. Si no hay nada, le pasamos la clase al profesor Oriol. Parece que no hay consultas, Oriol. Por lo menos nadie levanta la mano. Nadie levantó la mano, así que voy a salir yo de acá. ¿Eh? Ya, perfecto. Entonces, Bueno. sí, espérate, parece que la embarré, ¿o no? No se preocupe, yo me conecto acá. Ya, a ver, conéctate. Ya, solo para complementar un poquito la presentación del profesor Otto, hace unos años hubo un incendio en una subestación en el sur que provocó un corte en todo el país, y eso fue producto del terremoto del 2010. Se quemó un transformador grande de 500 kV, y era porque los conductores de los distintos tableros y cajas de protección se soltaron con el movimiento sísmico, y eso, aunque parezca, me ocurrió con el tablero de mi casa también para el terremoto. Se calentaba el tablero y no sabía por qué, hasta que se me ocurrió desarmarlo y efectivamente los cables estaban sueltos. No es que hayan estado siempre así, sino que producto del terremoto quedaron sueltos. Entonces, este tema de que uno pone los cables, todo eso, hay que hacerle mantenimiento. Y si no, ocurren estas cosas. Entonces, es importante cumplir con todo lo que se refiere a las especificaciones del montaje y hacerle mantenimiento al sistema de conductores. Bien, yo voy a hablar ahora de las especificaciones técnicas y presupuestos en general. Vamos a ver. No, me fui para atrás. Hay que ver. Disculpen. ¿Está en modo presentación o no? No, todavía no. Ahora es que eso me mareó un poquito. Ahora sí. Ahí está en modo presentación. ¿Se ve bien? Sí, yo lo veo bien. Ya. Perfecto. Bueno, ¿qué son las especificaciones técnicas? Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos, que es lo que nos interesa particularmente ahora. ¿Ya? En un cuadro de especificaciones siempre hay especificaciones técnicas generales y las particulares. Las generales definen los grandes rubros de la obra, detallando la forma como se ha previsto la ejecución. Es decir, hay trabajos preliminares, hay movimientos de tierra, hay hormigones, normativas de seguridad industrial, normas de protección ambiental. Esas son las especificaciones técnicas generales. Y las particulares o específicas completan y detallan las especificaciones generales y cubren como mínimo los siguientes aspectos. Una definición donde se describe
en forma concisa a qué ítem de la obra o estructura se refiere. Hay de materiales y herramientas utilizados para ejecutar la tarea específica, el procedimiento de ejecución donde se describe la forma en que debe ejecutarse este rubro de la obra. También está la norma específica la especificación técnica específica de medición, donde se describe con precisión cómo se efectuará la medición de este rubro. Ya, el avance. Y está la forma de pago. Aquí se habla de una figura que en toda obra está presente, que es el inspector técnico de obra. Normalmente el mandante contrata a una tercera empresa para hacer esta función, que es gente especializada. Bueno, los principales equipos que vamos a hablar de especificaciones, tenemos una subestación unitaria que consiste en el transformador que está acá en el centro, un tablero de entrada con equipamiento en media tensión, donde llegan los cables, y un tablero de salida de los cables de baja tensión. Tenemos especificación de línea aérea, en este caso una línea de media tensión, generadores de emergencia, de canalizaciones, que recién habló el profesor Otto, cables de fuerza y control, que también merecen especificaciones, sala eléctrica. En esta sala eléctrica están equipos de accionamiento que serían, por ejemplo, un centro de control de motores de baja tensión, tiene sus columnas, sus distintos elementos. Tenemos variadores de frecuencia, como este que está acá, y tableros, como este pequeño o este grande que está acá. También hay switchgear de media tensión. Cargador y banco de baterías. Cargador de baterías y el banco de baterías está acá. Y hay equipos de materiales eléctricos diversos. Bueno, aquí para hablar de las especificaciones técnicas yo tomé unas reales que estamos trabajando actualmente. Por ejemplo, vamos a tomar esta especificación técnica de subestaciones unitarias y transformadores. Y la estructura, esta es es la que trabajo en la empresa que actualmente estoy, y es una estructura que, si bien no es una norma, es repetitiva porque es bastante clara de lo que se quiere especificar. Y vamos a ver algunos aspectos importantes. Esto siempre parte, todo documento tiene que partir con la descripción del proyecto y a qué parte del proyecto corresponde, en este caso, esta especificación, ya que dice que corresponde a la subestación unitaria y transformadores requeridos para este proyecto. Que el alcance, ya obviamente que el alcance son los requerimientos mínimos necesarios para el diseño, fabricación, ensamble y pruebas y transporte para la subestación unitaria y transformadores. ¿Qué cosa no incluye esta especificación? El montaje del equipo y anclaje al terreno, el alambrado externo, instalación y prueba en terreno y conectores terminales. Aquí esta parte es no menor porque toda especificación debe tener como antecedente qué documentos referenciales tiene. En este caso hay documentos del proyecto propiamente tal, como condiciones de sitio, criterios de diseño de electricidad, diagrama unilineal de media tensión y un diagrama unilineal de baja tensión. Importante indicar cuáles son las normas que se aplican para esta especificación técnica. Hay normas nacionales, son todas estas, de la SEC, INN, normas chilenas, CERNA-GEOMIN,
el NIMBU, el MOP, hay unos decretos supremos. Esto es como es para minería, tiene que estar esta norma acá. Y las normas internacionales. Tenemos normas ANSI. Siempre cuando pongan las normas, si bien aquí se pone una genérica que dice ANSI, debajo están las normas específicas, ¿ya? Con el numeral de la norma. Muchas veces algunos tienden a dejar, oye, norma ANSI nomás. Eso es muy general, eso es lo mismo que nada. Tiene que ser específico, como es lo que está indicado acá. Tenemos las NEMA. Aquí están indicadas cuáles van. La NFPA, que es de Asociación de Protección Nacional del Fuego, de contra incendios. Están las IEEE, y todas las que apliquen, se fijan, no son pocas. Es un trabajo que tiene que tener toda especificación. ¿Bajo qué normas va a regir la especificación para este diseño? Y está esta frase que queda libre, que pueden suministrar equipos cumpliendo normas equivalentes. Hay algunas definiciones. Y esto aquí está dicho en un solo párrafo porque hace referencia a otro documento, que son las condiciones de sitio. Es decir, por ejemplo, esta subestación unitaria y transformadores, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar van a estar? ¿A qué temperatura? ¿Qué velocidad del viento? ¿Cómo es la lluvia? ¿Hay sismos? ¿De qué clase? Eso está indicado en este documento. Si no lo tuvieran un documento en que salgan las condiciones de sitio, ustedes tienen que indicarlo acá. Habla de la sala eléctrica, donde se va a conectar este transformador, y las condiciones generales, propiamente tal, de la inspección técnica, el contratista, etc. Y aquí ya nos vamos a las especificaciones técnicas propiamente tal, en que separa una subestación unitaria sobre 2 MVA y bajo 2 MVA. Entonces la subestación unitaria, como vimos en la foto, vamos a mostrarla de nuevo. Ahí está, esta que está acá en la subestación unitaria. Tiene una celda de entrada de media tensión que está al lado izquierdo, el transformador de distribución propiamente tal, y una caja de bushing secundarios. Ya, nuevamente se refiere a las normas y explica en la celda de entrada cómo debe ser el gabinete. Autosoportado, grado de protección NEMA 4, es decir, que resiste ambiente con corrosión. Debe ser fabricado en base a plancha de acero. Está diciendo cómo va a ser una plancha de acero con un espesor mínimo de 2,5 milímetros. Habla de la pintura, los cáncamos o argollas de izaje, ¿ya? Tiene un pararrayos en el lado de alta tensión, un pararrayos de óxido de zinc. Y dentro de este tablero tiene equipos de maniobra, tiene un interruptor de potencia para montaje fijo y es manual. Tiene transformadores de potencial, un relé de protección especial, etcétera. Habla también de la corrección por altitud geográfica. Como ahí hay menos oxígeno, esto va a estar a la intemperie, habla de que este bill debe estar calculado para 1750 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a la norma ANSI C37.20.2. Hay un valor de corrección que está indicado en la norma para esa altura. El transformador de distribución propiamente tal, para servicio de la intemperie, con tanque sellado, cambiador de TAP o derivación sin carga de operación manual, no enrollado, etc.
Si se dan cuenta ya, este es concretamente cómo tiene que ser el diseño. La base del transformador, el estanque de aceite, tipo sellado, construido con chapas de acero, debe tener apoyos soldados, etcétera, etcétera. También debe tener una tapa. Los radiadores, los bushings del lado primario, el núcleo del transformador. Aquí habla de los enrollados, que deben ser de cobre, 99%. Fíjense que acá tiene dos indicaciones la especificación. Dice si es mediante enfriamiento con aire natural, es decir, ONAN, o si es de enfriamiento mediante ventilación forzada. Aquí no está obligando a que sea ni uno ni otro, porque esto es una especificación técnica, este es el rango con que va a venir la propuesta del proveedor al quien ustedes le están comprando, y él puede ofrecer uno con ventilación aire natural solamente, o uno con ventilación forzada. Está el tema del aceite, y aquí habla del cambiador de toma o cambiador de taps, que es sin carga, y el cambiador de taps debe ir en el lado primario. Hace referencia a la hoja de datos. La hoja de datos ya es las características propias de operación de este elemento, en donde aquí va a decir la cantidad de taps o derivaciones que debe tener el cambiador de taps. Bueno, también tiene accesorios de medición y protección, indicador de nivel de aceite, medidor de temperatura, alivio de sobrepresión y válvulas. Después nos vamos a la caja de bushing o tablero del lado secundario para conexión a ducto de barras. No van a salir con cable, va a salir con ducto de barras. Habla de cómo deben ser las barras. La puesta a tierra. Hay un tablero de control del transformador. Incluso la placa de datos de identificación, la pintura. Hay una resistencia puesta a tierra que se va a conectar a este equipo. La provisión de la resistencia puesta a tierra es por parte del proveedor. Bueno, habla del gabinete y los elementos de protección que debe tener. Y aquí se va al tiro, como habló de un transformador sobre 2 MVA, ahora está poniendo uno menor a 2 MVA. Es la especificación técnica de la subestación unitaria y transformadores, o sea, cubre todo. Aquí este transformador que es más chico tiene menos exigencia. Habla del estanque, tapa el estanque el transformador, los radiadores, y nos vamos al detalle nuevamente. Ya habla de la resistencia puesta a tierra, gabinete, transformador de potencial. También tiene un capítulo de eficiencia energética. Y aquí está hablando de las inspecciones y pruebas que hay que hacerle a este equipo. Hay pruebas que se realizan en fábrica. Pruebas en fábrica de realizar el transformador de distribución. Bueno, aquí habla de algunas pruebas que son las clásicas, pruebas y ensayos, la medición de resistencia, polaridad y relación de fase, pruebas de razón de transformación, prueba en vacío, prueba en cortocircuito, prueba de voltaje baja frecuencia,
prueba de voltaje inducido, pruebas especiales, etc. También las pruebas en fábrica realizar a la resistencia puesta a tierra. Y también la especificación tiene que ser bien clara qué documentación le van a pedir ustedes que les entreguen junto con el equipo. También normalmente en una especificación técnica, dependiendo del tamaño del equipo, se pone o se pide la herramienta especial y de presupuesto y los repuestos que el proveedor recomendará para 1 o 2 años de operación del equipo. Habla de la puesta en marcha, si es que se requiere asistencia puesta en marcha del fabricante o no. Y un tema no menor son las garantías. Aquí se está pidiendo una garantía de buen funcionamiento del equipo por el plazo de 12 meses, a partir de la puesta en servicio definitiva de los equipos. También habla del empaque y el transporte. Aquí está la información que se debe presentar en la oferta. Faltó algo acá, sí. Normalmente también se pone la bodega donde va a llegar estos equipos, las características, si es que, por ejemplo, va a estar en Santiago, va a estar en terreno, de qué tipo de bodega es. Las garantías, y ahí termina. Si se dan cuenta, si bien esto es un modelo, es más o menos el esquema de una estructura de una especificación. Vamos a pasar a ver la de la sala eléctrica. ¿Dónde está? Aquí está. En la sala eléctrica es similar la estructura. Se habla bueno, aquí en realidad debería hablarse del proyecto primero. Ya, este de Sokimich, ya, código estándar entre reguladores, están las normas, alcance del suministro, condición de operación. Aquí en realidad está bastante mala esta condición de operación, faltan todos los datos sísmicos, temperatura, lluvia, etc. Requerimientos generales, características de la sala. Hay unas memorias de cálculo asociadas para el tema sísmico. La base estructural, carcasa, muros, techo, cielo, puertas de acceso. Perdón, esto F60 se refiere, debe ser resistente al fuego, llama directa durante 1 hora. El sello de la estructura, escalera y pasillos exteriores. Esta sala tiene aire acondicionado, presurización y filtración de polvo. Aquí habla de cada uno de los casos. Hay transformadores pequeños dentro de la sala. Tableros de fuerza, alumbrado, fuerza auxiliar, protección contra incendio. Habla de las canalizaciones, el alambrado de los equipos, tratamiento de pintura, montaje en terreno. La gran ventaja de una sala eléctrica como esta que está especificada que es esta, por ejemplo, es que todos estos otros equipos que vienen acá, que están dentro de la sala, ya que son los TCM, los VDF, tableros, switchgear, etcétera, la gracia es que se pueden montar en fábrica. Por ejemplo, esto es para una instalación en María Elena, en el norte. Esta sala, marca Rona, se arma en Valparaíso, se montan los equipos en Valparaíso, incluso se pueden probar, alambrar y probar, y después se monta sobre un transporte
y esta sala se lleva a terreno, en donde ya están estos pilares, y lo único que hace, se deposita esta sala sobre esos pilares, y con un tiempo muy bajo en lo que es la construcción propiamente tal en terreno, porque es montar una sala armada. Si es que esto se armara, si se construyera en sitio, imagínense todo el tiempo en montar cada uno primero toda esta parte estructural de la sala, en que probablemente hay muchas soldaduras. Está el tema propiamente de la arquitectura, y después ir montando cada uno de los equipos que van al interior de la sala y alambrándolos. Entonces todo eso, estas salas prefabricadas tipo container, se usa mucho por el tema de los plazos de construcción. Bien, yo vi un par de especificaciones, pero estas 12 especificaciones que están acá, yo se las subí a un curso, así que ustedes las pueden ver con mayor detalle, para no andar mucho en esto. Aquí se me corrió la... Se me movió la... Bueno, vamos a hablar de presupuestos mínimos de ejecución de obras y servicios de asesoría y montaje. En cada presupuesto hay consideraciones generales. Vamos a hablar un poquito de esto porque a ustedes les puede tocar en algún momento estar detrás de una gran empresa y hacer alguna oferta grande de varios millones de dólares. Y en esta oferta siempre hay que considerar el riesgo inflacionario, el riesgo técnico, el transporte, el seguro, el GDO, que son los gastos de operación, gastos de importación, el riesgo de cambio, si es que es un equipo importado. Hay cargos, comisiones, impuestos, gastos bancarios, seguros, garantías, costos financieros, administración de la mano de obra, gastos generales, hay que incluirlos, como también los resultados de las ventas y las comisiones. Está el margen bruto y el margen de negociación. ¿Cómo se calcula eso? Esta planilla, en Siemens le llamábamos planillola, este es el resumen de varias planillas, en donde esto se está haciendo la cotización para la ampliación de la central Guacolda que vamos a ver a continuación. Quiero explicar la parte comercial. Aquí, esta planilla está descompuesta por la parte importada de distintas zonas de Siemens, Berlín, Erlangen y otros lados más. Y está la parte local, en que tiene ingeniería, el suministro de estructuras, obras civiles, el montaje, materiales de servicio auxiliares, tableros de control y protección y gastos de operación. Y cada uno de estos ítems para abajo, perdón, cada uno de estos ítems corresponde a una planilla que está asociada, que aquí no la estoy mostrando, en que tiene, al costo que tienen de cada uno de estos ítems, tienen que agregarle estos riesgos técnicos, el transporte, estos son porcentajes del valor. Y llegan a una cantidad de cargos por cada uno de estos ítems que es distinto. También hay que agregar comisiones, impuestos, gastos bancarios, seguros, también son un porcentaje y corresponde a esto. Se deben incluir los gastos generales. ¿Han escuchado hablar antes de lo que son los gastos generales? Es re importante porque una empresa siempre los tiene y tiene que ver con los gastos por uso de oficina, luz y todas esas cosas que tienen para trabajar la gente. Y siempre una empresa dice mis gastos generales, en el caso de Siemens, estaba prohibido poner un gasto general inferior al 12%. O sea, este es el gasto general mínimo que pone Siemens en sus ofertas, o ponía, no sé cómo está ahora. Entonces, mientras la empresa es más chica, estos gastos generales son más bajos. Por lo tanto, una empresa más chica, en teoría, se hace más competitiva que una empresa grande.
y están los resultados de las ventas de la empresa, y todo esto les da, bueno, la comisión también se puede poner, y les da un margen bruto. Y aquí, no está puesto acá porque esta no es la planilla definitiva, se le pone un margen de negociación. ¿Qué significa eso? Normalmente en una propuesta como esta, que es de varios millones de dólares, me acuerdo que se presentaron como 8 oferentes y se hizo una cosa que se llama la lista corta. En la lista corta quedamos 3 oferentes. Y inmediatamente la comisión de propuesta del mandante llama a los oferentes, en este caso nos llamaron a nosotros, y nos dice, ok, usted está en la lista corta, ¿qué puede hacer usted para mejorar su oferta? Si uno tiene el margen de negociación, por ejemplo, un 2 o un 3%, ya sabe que te puedes bajar ese margen, puedes bajar el precio y decirlo inmediatamente. Lo tienes tú y lo tienes bajo la manga. En este caso, nosotros para ganarnos la oferta, porque la ganamos, les dimos una máquina que se llama máquina Dilo. Es una máquina para descargar y recargar el hexafluoruro, el SF6, hexafluoruro de azufre, porque se vendió una GIS acá. Bueno, y aquí salen los costos, hay un manejo con los números, costos del proyecto, etcétera, y lo pueden ver en detalle, y salen los precios. Aquí está medio oscuro, pues no me alcanzaba mucho esta planilla, pero ahí ustedes lo pueden ver con detalle. Y esto más o menos, yo la muestro porque esta planilla considera casi todos los aspectos de una oferta, de una propuesta. Vamos a ir a ver ahora de qué se trata esta propuesta. Esta oferta consideró ingeniería, y ya ustedes ya más o menos saben lo que es la ingeniería con la carta oferta que presentaron, en que hay estudios, ingeniería básica, diseños, viajes, etc. Una oferta también puede incluir suministro, como en el caso de esta oferta de Guacolda, en que estaban tableros, celda de media tensión, baja tensión, equipos específicos. Estas bahías se refieren a las bahías GIS, transformadores, bancos, baterías, cargadores de batería, estructuras, obras civiles, torres, cables, malla de tierra, bandejas, pernos de anclaje, misceláneos. Y también se ofrece la construcción, instalación de faena, el movimiento de tierra. Normalmente el movimiento de tierra es no menor, es harta plata. Hay un tema de las fundaciones, sala de control, había un túnel de cables, canaleta, etc. Y la presentación de cotizaciones, siempre hay que poner todos estos antecedentes, antecedentes técnicos comerciales, proveedores homologados, garantías, multas, plazos de entrega, organigrama, etc. Vamos a ver un poquito el detalle de eso. Esta es la licitación de la ampliación de la subestación Guacolda, cuyo presupuesto ya presenté. La subestación Guacolda está acá. Este va a llenar en el norte, en Huasco, está acá. Este es el extremo. Esta es la central térmica Guacolda. Esto no es agua, no se confundan, esto es carbón, porque esto es una planta térmica. Tenía en esa época 2 unidades y se amplió, creo que hoy día está como en 6 unidades. Aquí hay un plano de disposición de la subestación que está acá, que se va a ampliar. Esta subestación la vamos a ampliar y muestro al tiro cómo es. Bueno, aquí habla de los antecedentes. La central térmica a carbón, Tanguasco, cuarta región, y tenía en esa oportunidad 2 unidades de 152 megawatts cada una funcionando, 300 megawatts. Y dice que la subestación de 220 kV está contenida en un galpón. En este galpón. ¿Por qué? Porque está en ambiente marino y como es en aire, aislada en aire, el tema de la salinidad es un problema. Aquí tenemos una foto al interior del galpón en donde está la subestación convencional en aire.
Y esta subestación, como iban a ponerse dos unidades más, o sea, 300 megawatts más, la 3 y la 4, tenía que ampliarse. Y ahí habían dos posibilidades: ampliarse con una subestación igual, o sea, esta parte duplicarla para el otro lado, pero aquí ya estábamos llegando a un edificio administrativo que existe acá, y aquí está la cancha de carbón que vimos en la foto. Por lo tanto, aquí había que hacer obras civiles. Y la otra alternativa era crecer en una subestación GIS. Y eso es lo que está explicado ahí, y aparte que en dos etapas. Para la unidad 3 y la unidad 4. Bien, esa es la oferta. Desde el punto de vista comercial se presentan antecedentes administrativos con la oferta. Y esta es una fotocopia de la garantía que se presentó por la seriedad de la oferta. Y esta garantía es por $100.000. Si por algún problema hubiera alguna cosa con la oferta que se presentó, el mandante puede hacer vigente esta boleta de garantía y la puede cobrar y se queda con $100.000. Además, dentro de los antecedentes administrativos, ojo que esto corresponde al sobre 1. En realidad es una carpeta. Hay un informe de un tercero que dice que la situación financiera de Siemens en esa fecha están bien, que no hay problema. O sea, piden este informe de un tercero, no cualquiera, que pueda corroborar esto. Y aquí están los antecedentes administrativos que piden de la empresa. Oye, para chequear que está comercialmente bien. Hay balances, auditores independientes, etc. Y aquí también está estos antecedentes administrativos en detalle, en que hay formularios que venían en la oferta que tienen que estar llenos y firmados por el representante legal de la empresa. Ese es el sobre 1. Perdón, aquí faltó. Hubo una visita a terreno en que hay un acta de asistencia que hay que adjuntar y aquí está firmada cuando se fue a terreno. A ver cómo era la obra. Tenemos el sobre 2, la carpeta 2. En realidad eran dos carpetas, no era una, ni carpeta de las gruesas. Esta es la oferta técnica. Esta es con la oferta convencional, es decir, en AIS, en aire. Y tenemos, esta es la portada nomás, tenemos descripción y alcance alternativa convencional, fotografía de la zona involucrada, descripción de la oferta técnica, equipos de patio y equipos de control y protección en servicios auxiliares. Ahí están todos los detalles de los técnicos de cada uno de los equipos. Y el sobre 2 también contenía esta oferta técnica de tipo GIS, en hexafluoruro de azufre. Y también descripción de alcance, fotografía, descripción de la oferta técnica de la oferta GIS. Equipos de patio, equipos de control, servicios auxiliares. Y el sobre 3 es la oferta económica, ¿ya? En que tenemos normalmente la oferta económica para que el mandante pueda comparar las ofertas, pone unos formularios que están en las bases de licitación, que en este caso, en esta carpeta, iban completados estos formularios y firmados por el representante legal. Bueno, y aquí dentro de la oferta económica puse una de las 4 cosas nomás de los equipos involucrados, con algunos precios.
también va este formulario de precio de la oferta. Ahí habla de cuánto costó, cuánto cada una está en UF ahí. Y eso es. ¿Hay alguna consulta? Si se fijan, la parte de presupuesto, vimos tres partes que son importantes. Vimos lo que es la ingeniería, que ustedes es lo que están manejando ahora, lo que es el suministro, lo que es la construcción. Todo eso probablemente en su vida profesional les va a tocar cotizar e interactuar con él. Bien, si no hay dudas, yo llegaría hasta acá. Don Arturo, le dejo la palabra. Gracias. Sí, van a ser las 7:25, entonces estamos un poquito cortos como para mostrarle esa clase pendiente. Prefiero dejarla todavía para más adelante y no sé si los alumnos tengan en estos 5 minutos que faltan alguna consulta sobre el trabajo que están haciendo, sobre las clases que se expusieron hoy día o cualquier otro alcance que ayude, digamos, a mejorar el entendimiento del curso y de los proyectos. No sé, ahí les ofrezco la palabra. Bueno, aparentemente... Profesor, Sí, sí, correcto. una consulta. Es que a mí me gustaría saber más o menos como qué me recomienda buscar o consultar con respecto a saber cómo hacer como todo esto a una línea de transmisión de 23 kb. Me gustaría saber como qué busco, porque estaba buscando como tesis o cosas así, entonces como que traté de buscar algo así como que fuera como una ficha de especificaciones técnicas y como que encuentro cosas del diario oficial, pero no sé si es eso lo que se espera. A ver, quiero entender un poquito mejor tu pregunta. O sea, ¿tú necesitas antecedentes para el diseño de una línea de 23 kb? Sí. Eso, ya. No, de eso hay bastante. Oriol, la clase tuya próxima es de líneas. A lo mejor podrías adelantar algo de esa clase, Sí, sí, sin duda. porque ahí en esa clase está todo lo que pregunta nuestra alumna. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Valesca. Valesca, lo que pregunta Valesca. Eh, Perfecto, Valesca. Hay bastante información. Yo creo que el profesor Oriol nos puede ayudar y te hacemos llegar esa información. ¿Ah? Y la Sí. clase próxima va a ser justamente sobre ese mismo tema. ¿Ah? Bueno, una vez que ustedes hagan las presentaciones, por supuesto. ¿Mm? Valesca, Ya, mándame ya. un correo copiándole a tus compañeros de grupo y ahí yo le respondo a los involucrados. Ah, ya. No, era para igual avanzar como con respecto a nuestra carta de Gantt, más o menos, que era como igual plantear el tema de la línea, porque nosotros tenemos el proyecto que es como No plantear sé, de si te paneles entiendo, solares o... si te Ya, entiendo. igual le Aparte que digo... ustedes nunca han hecho un proyecto de línea, entonces tienen que tener alguna guía. Así que Sí. entiendo la... Por eso tengo varias cosas para pasarle y puedan tomarlo como guía ustedes. Ya, perfecto. Le diré a mi encargado a mi jefe que mande el correo en representación de S-Power. ¿Es el representante legal? Sí, el representante legal mandará el correo. Ya, perfecto. Está bien organizado el grupo. Bueno, muy bueno. Bien, entonces no sé si habrá alguna otra consulta. En caso de que no tengamos más consultas, dejaríamos la clase hasta aquí nomás. ¿Mm? ¿No hay más consultas? Parece que no hay más No. consultas. Entonces, Oriol, bueno, vamos a esperar el correo de Valesca y ahí lo respondemos. ¿Ah? Y por otro lado, yo te mandaría un correíto por el tema de los precios de Guacolda. Si se dio cuenta, lo mostré al final. Sí, me fijé. Tengo más detalles, pero sí, yo le Sí, mando más información. ya, y las configuraciones que finalmente ustedes instalaron ahí, ¿eh? O sea, si fue doble barra, me dijiste tú, Sí, sí. sin barra de transferencia, me imagino, doble barra simple nomás. Bueno, ahí lo podemos No, ver ahí lo después. vemos.
y lo vemos, el encuentro barato, fíjate, $1.800.000, 5 paños. Ojo que era la fase 1, esto está en 2 fases. Ah, está en 2 fases ya. Sí, sí. Bueno, ahí eso es un poquito que el precio refleje 5 paños, no uno solo. Yo me Porque, acuerdo que con edificio, con todo, salió del orden de los 8 millones de dólares. claro, 8 millones. Es que en una de las presentaciones tuyas habla de